Porque ¿saben qué les daba miedo a los santos? ¿Qué les daba pavor a los santos? Que al estar escalando, como a muchos nos da miedo, de que al estar en un nivel alto nos caigamos, ¿sí? Porque ustedes han estado, ¿no? Ustedes han estado en un momento de sus vidas altamente espiritual, que se sienten muy pegados a Dios, pero caen por pecado. Pues la armadura o la defensa más grande para evitar esas caídas es de que antes de que te venga una tentación o algo, pensar, yo me voy a morir ya. Si me muero en este momento y hago eso, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? O sea, es una defensa para las tentaciones, para en contra de las tentaciones. Y anoten eso muy bien. Y anótenla con primera de Juan 2, 15 al 17. Había un cardenal, que es el cardenal Beraldino, que era de la compañía de Jesús, era un jesuita. ¿Y qué es lo que pasa? Un señor lo llama a él, un señor de mucho dinero, lo llama a él. Y lo llama porque está moribundo. Y el cardenal va a la casa de él y le dice qué es lo que necesitas. Le empieza a tratar de hablar de la contrición, le empieza a hablar de cambiar, le empieza a hablar de que necesita entregar su vida a Dios. ¿Y saben qué le dice el moribundo? Le dice, no, es que yo no lo llamé a usted por mí. Yo lo llamé a usted para que usted consolara a mi esposa, porque ella está llorando por mí. Dice, por mí yo ya sé, así, fresquito, por mí yo ya sé que yo me voy al infierno, por mí no me importa. O sea, ¿y saben qué dice este cardenal reflexionando en eso? Dice, ¿cómo es posible que alguien pueda decir hasta eso naturalmente? Porque el infierno es una cosa tan terrible que ni siquiera se le desea al peor de los enemigos. O sea, el infierno es tan terrible que por Hitler, lo más malo que él haya hecho, ni se le desearía eso. Porque el infierno es una cosa terrible. ¿Cómo es posible que algunos lo toman así como la nada? Y esos son los que nosotros estamos llamados a rescatar. Porque una persona que se muere en ese estado, y ustedes cada uno conocen, y vea, este mismo cardenal dice que la prioridad de evangelización después de la familia, pero empezando en la familia de cada cristiano, es de ir por esa oveja que habla así. Y ustedes conocen a alguna persona de su familia, es más, de su familia más cercana, que digan, a mí el infierno, a mí qué me importa, yo me voy al infierno, el infierno no existe. ¿Ustedes conocen personas así? Sí. Esos tienen que ser nuestro afán. Esas personas tienen que ser nuestro afán. Pero ¿saben quién debe ser nuestro afán aún más que ellos? Dice San Guillermo. San Guillermo decía lo siguiente. San Guillermo era un santo que, ¿saben qué es lo que él hacía mucho para su santificación? Él iba a funerales. Y vea, ¿cómo es posible que nosotros, cuando se muere una persona o cuando vamos a un funeral, ya ni siquiera reflexionamos en lo que está pasando, en la bendición que está pasando? San Guillermo iba a todos los funerales que él podía, no solo a orar por esas personas, pero para que él mismo recapacitara y se diera cuenta que del polvo vinimos y al polvo vamos. O sea, tenemos que empezar a reflexionar esto. El santo cura de Ars dice, y esto yo quisiera que ustedes lo anotaran, dice, el pensamiento de la muerte edifica para cambio y mantiene el fuego de la conversión ardiente. Se los voy a dictar. El pensamiento de la muerte edifica para el cambio y mantiene el fuego de la conversión ardiente. ¿Una vez más o ya lo voy a agarrar? Sí. Una vez más. El pensamiento de la muerte edifica para el cambio y mantiene el fuego de la conversión ardiente. Y mantiene el fuego de la conversión ardiente. El fuego de la conversión ardiente. Porque ¿qué es lo que pasa? En el escalón anterior a este acabamos de tener contrición. Y yo les dije la semana pasada que la contrición es el inicio a la conversión, a la verdadera conversión. Porque la contrición significa de que tú te prefieres morir en este instante que pecar. Y si tú no piensas así, es porque estás muy grave. Porque tú prefieres esta vida y tú prefieres estar bien de salud y prefieres tener cosas materiales o a personas. Vean que eso es peor aún. Y esto pasa mucho en la unión libre. Porque ¿qué es lo que pasa? Si ustedes en verdad se ponen a meditar qué es lo que está pasando en esos pecados,
Imagínense, a esas personas no le importa irse al infierno por estar al lado de esa persona. O sea, le está dando más valor estar una eternidad con Dios a esa persona. ¿Sí me entienden? Y es muchísimo, infinitas veces más importante estar con Dios porque lo amamos. Pero imagínense solo el simple sufrimiento que hay en el infierno por esas cosas. Entonces, el San Juan Clímaco, cuando él escribe acerca de este paso, sus monjes que lo seguían le decían: pero ¿cuál es la desgracia más grande que hay? ¿O cuál es la verdad de las cristianas, la verdad de las morales cristianas que más hay que impactarnos? ¿Y sabe qué él dice? De cada 100.000 pecadores, 100.000 pecadores que no tienen una vida santa, o sea, esos nosotros. O sea, no se vayan a creer que santos es saber el camino, porque ¿saben qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros, los que conocemos el camino, nuestro propio, digamos, porque es soberbia. El saber, si no se utiliza bien, es soberbia. Nuestra propia soberbia nos evita el cambiar más que una persona que está en pecado. Porque una persona que está en pecado, en alcohol, en lo que sea, y esté bien abajo, conoce a Cristo, se cambia y no vuelve a ese pecado. ¿Sí? Es alcohólico y no vuelve a hacer. Nosotros que conocemos, ¿cómo es posible que estamos estancados en el mismo paso? Una y otra, pasan años y no podemos pasar ese pasito chiquito de no decir malas palabras, de parar el mal genio. O sea, acuérdense, ustedes no pueden pensar que eso es un pecado chiquito, ni un escalón chiquito, es una ruptura con Dios. Y esas cositas chiquitas nos están impidiendo de ir al cielo. Y nosotros somos los tibios. Hoy en día, nosotros, los que están acá presentes, somos los tibios. Porque tenemos que vivir santamente cada momento. O sea, no podemos esperar a ser santos, sino tenemos que vivir la santidad en este momento. Entonces, San Juan Clímaco, al meditar esto, le dice que de 100.000 personas como nosotros, ¿saben cuántos alcanzan a tener una muerte santa? Con una contrición verdadera, como la del mal ladrón, la del buen ladrón. ¿Saben cuántos? ¿De 100.000? Una. Dice, de nosotros, digamos que hay 100.000 acá de nosotros, así como estamos. Solo una persona, si está en pecado, alcanza a tener contrición en el corazón, que es perdonado. O sea, no podemos decir que solo por ir al grupo nos vamos a ir al cielo. O sea, no podemos estar pensando de que ahora mi misión es quitarme tiempo del purgatorio. No. Un momento. Nosotros estamos muy lejos de hasta clasificar el purgatorio. Porque si estamos siguiendo, varándonos y cayéndonos en la misma piedrita, sin luchar, y tú te confiesas, y a la primera vuelves y caes a eso, ¿tú sabes qué es lo que estás haciendo? Abusando de la misericordia de Dios. Y es tan grave como pecar sabiendo que te vas a confesar. Entonces es importante entender esto. Esto es una arma muy grande por 3 razones, y se las voy a escribir acá. El pensamiento de la muerte, ya para terminar este paso y seguir al siguiente, tiene 3 etapas muy grandes, que se las voy a escribir acá. El primero, para que vayan anotando, es el desprendimiento a lo mundano. El pensamiento de la muerte. Y vean, y si ustedes en este momento no están meditando y no están cambiando, y si honestamente reflexionan y ustedes ni siquiera están luchando por el primer escalón todavía, ustedes están muy graves. Y se los digo así, espero que anoten porque no me escucharon. El desprendimiento a lo mundano. Y dice, venga y se los dicto de una vez para que yo no lo escriba. Dice, lo que tenemos que reflexionar en esto es que somos solos viajeros en este mundo y no nos debe importar nada de este mundo más que nuestra salvación. De lo contrario no la lograremos. La voy a anotar. Está la... Somos solo viajeros en este mundo. Desprendimiento a lo mundano. En este mundo, y no nos debe importar nada de este mundo más que nuestra salvación. De lo contrario no la lograremos. Ya la voy a anotar. Somos solo viajeros en este mundo y no nos debe importar